Qué gusto tenerlos aquí en esta sala para hablar justamente de un tema que seguramente está en en la palestra, como dicen, tanto de las legislaciones, tanto de México como sin duda de otros países, ¿no? Y lo que les voy a presentar son algunas cosas muy sencillas que tienen que ver con estos contenidos. En función del tiempo lo voy a hacer lo más conciso posible y para esto me voy a apoyar de algunos procedimientos y cosas que hicimos hace algunos años, donde se presentó inclusive este cuestionario electrónico para la determinación del uso de cannabis medicinal en la población mexicana. La intención era saber cómo lo estaban utilizando y si la utilidad de esta sustancia pudiera no solamente conocer los escenarios y los potenciales efectos que pudiera tener, pero además si el consumo tenía alguna prescripción médica y si los colegas médicos estaban de acuerdo o no de acuerdo, como algunos de los contenidos que vamos a observar. Esta es una adaptación del cuestionario para población de uso cannabis medicinal en la población mexicana y se les mandaba esto que decía gracias por aceptar en un momento dado el uso de cannabis medicinal, el uso de este cuestionario para hacer el efecto del cannabis medicinal y cómo lo estaban utilizando. Así que estábamos interesados, le decíamos, estamos interesados en las experiencias, actitudes sobre este tema y pues no está en un ensayo clínico, no hay por qué contestar con sus nombres. Se confía básicamente en que la información fuera eh, lo más protegida, alertando de que no podría ser identificado. Dentro del área de la medicina paliativa y la medicina del dolor, nos parece que es una de importancia capital el reconocer que el sistema endocannabinoide y el sistema asociado a la atención al dolor, al alivio del dolor, es importante. Por eso, como haciendo un paréntesis antes de entrar al cuestionario, nos hemos estado documentando sobre la participación de este sistema endocannabinoide, que es un sistema analgésico por naturaleza y que además no solamente tiene una regulación de muchas otras funciones, además de las analgésicas, tiene otras muchas funciones, el tubo digestivo, sistema nervioso, y como algunos analgésicos tradicionales como la indometacina pueden tener un efecto de potenciación. Ahora ya aprendimos un poquito más. En fin, me parece que es un tema que en el área de medicina paliativa y del dolor no queda exento de profundizar y estudiar en esta misma profundidad. Reconociendo que el dolor crónico es un problema de salud pública y que hay muchos pacientes con un 25, un 29% del dolor, se sugiere que, o las estadísticas sugieren que debe haber más o menos como cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos sufriendo de dolor, pues esta tendencia actual de carácter multimodal quiere decir que podemos dar un analgésico, antiinflamatorio, un derivado con efectos opioides o con derivados de carácter cannabinoide o un anestésico local. Ese concepto se llama analgesia multimodal. Y obviamente el sistema endocannabinoide, como su nombre lo indica, está relacionado con la importancia de la nocicepción. Entiéndase aquí nocicepción como el resultado de activación en la piel, en los huesos, en los músculos, en toda la estructura corporal de un sistema de defensa a la cual le conocemos como antinocicepción. Y la nocicepción, que aunque no es igual que dolor, porque dolor es toda una experiencia, es percepción, es transmisión, modulación, la nocicepción quiere decir que ha habido la activación de estos nociceptores o de estos receptores para dolor y por supuesto que conocemos que estos participando en el sistema nervioso están asociados a dos tipos, ahora ya hay más de receptores conocidos, pero juegan un papel importante tanto en el uso medicinal
Y aunque no se cuenta con estadísticas nacionales, sí podemos inferir lo que está pasando en otros lugares del mundo. El método, como ya lo hemos sugerido, se realizó un cuestionario, este se subió a las redes sociales para la traducción del cuestionario australiano, donde justamente era la Universidad de South Wales en Australia, y constaba de 27 preguntas, la mayoría de opción múltiple, donde el individuo únicamente contestaba, no tenía que poner su nombre ni nada. Y además le hacía esta opción múltiple, hacía énfasis sobre el uso de la patología para lo cual estaba consumiendo, qué tan efectivo, qué efectos había tenido, las repercusiones sociales, si hubo problemas legales o no. La mayoría de la muestra proviene de los pacientes de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, con un total de 120 pacientes que utilizan cannabis para usos medicinales. Esta es parte de las preguntas, como aparecían en los celulares o en las pantallas. ¿Cómo supiste este cuestionario? ¿Lugar de residencia? ¿Algún doctor que ve regularmente? ¿Estás en tratamiento con un especialista? Si la respuesta es no, ¿por qué? No aplica. ¿Cuánto tiempo has usado cannabis? Etcétera, etcétera. ¿Le has dicho a tu médico sobre el uso de cannabis medicinal? ¿Qué te dijeron? Si es afirmativo, qué piensan tus familiares, etcétera. Estos son los resultados de ese estudio. En total fueron estos pacientes, de los cuales el 78% fueron hombres, 31 mujeres. Y respecto a la pregunta de si algún doctor te ve regularmente, el 55% dijo no, 44% dijo sí. ¿Estás en tratamiento con algún especialista? 63% dijo no, 36% dijo sí. ¿Continúas utilizando cannabis con fines medicinales? El 87%, que nos llamó la atención, piensa y además reportó que utiliza el cannabis no solamente como uso lúdico, sino que, si bien es cierto, el tema está dirigido hacia el tema y el cuestionario está dirigido hacia la identificación de la magnitud y las características de los consumidores, vemos y observamos que este está dirigido para fines medicinales. 87.4% lo utiliza con fines medicinales. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para las cuales utilizas el cannabis? En rojo se ve que no lo utiliza para ese padecimiento, pero en comparación, algunos lo utilizan para ese padecimiento, pero un poquito menor. Por ejemplo, sí se utilizó cannabis para este padecimiento y vemos comparativamente, voy a poner aquí el puntero láser. Vemos el puntero que lo utilizan para artritis reumatoide, no, pero un grupo de 20 personas, de 120 sí lo utiliza. Para cáncer también vemos que hay otro grupo, 20 personas, poquito menos. Para el dolor crónico nos llamó la atención que es un grupo de mayor, de un tamaño mucho mayor respecto a dolor crónico, sí o no. Para depresión también es un dato que nos llama la atención, que casi lo utilizan para depresión iguales. Fibromialgia, muy poquitos. Ahora ha venido sin duda a modificarse estas encuestas, pero en ese momento los 120 encuestados nos sugerían que lo usaban para fibromialgia, glaucoma, que es un problema ocular, migraña, que es un tema también muy interesante, y cannabis, que está reportándose cada vez con mayor frecuencia, y seguramente los reportes es que sugiere que disminuye la presión intraocular, intracraneal. Esto es interesante porque debe haber un mecanismo por el cual el sistema nervioso se beneficiaría del empleo. Por eso la gente lo usa para migraña. Para pérdida de peso, sabemos que tiene un efecto sobre tubo digestivo, esclerosis múltiple un poquito menor, náuseas, vómito un poquito mayor, desórdenes neurogénicos, etc. Estos son así como algunos de los resultados. La pregunta ahora era si en el cuestionario era si había notado algún beneficio, estaba en azul, no ha notado algún beneficio, está en rojo y no lo utilizó eso. Y lo que vimos fue que desde el punto de vista antiinflamatorio, vemos por supuesto como la procedencia de los cannabis tiene este mecanismo antiinflamatorio, pues entonces los resultados fue que sí ha sido benéfico como antiinflamatorio, había sido benéfico como antidepresivo y había sido benéfico muy poco en los uso de opioides.
combinar cannabis más opioides, pues era muy poco útil. Sin embargo, donde más se vio fue los antiinflamatorios, es decir, los diclofenaco, ketorolaco y especialmente indometacina tienen efectos que pueden llamarle como sinérgicos, se hacen más potentes. Y no se utilizó muy poquito como anticonvulsivo, sin embargo, como antidepresivo sí se empleaba. Dentro de este mismo comportamiento, ¿cuánto tiempo has usado cannabis para fines medicinales? Con fines medicinales. Y vemos que 48% decía entre unos 5 años, y cada cuando usas el cannabis, el 40% reportaba que varias veces por semana, 18% de 6 a 7 veces por la semana, 21% 3 a 5 veces por semana. Varias veces al día, perdón, varias veces al día es el 40%. De manera muy espontánea o menos de una vez a la semana es en morado, lo cual significaba que varias veces al día es como se utiliza el cannabis. La pregunta siguiente es, ¿de qué forma lo utilizas? El 23% sugirió y nos contestó que básicamente lo utilizaba fumando en cigarrillo, fumado en una pipa el 22%, fumado en un gon, vaporizado, o en tinturas, que son así como los más representativos. Y la cantidad de cannabis utilizada para tu padecimiento se ha incrementado, es decir, como esta pregunta va en función como los opioides. Si los opioides es que va haciendo un efecto como de tolerancia, nos interesaba saber si se estaba incrementando, para lo cual ellos estaban usando cannabis, 75% dijo no, es decir, es una dosis como muy estable. ¿Y cómo afectó el consumo de cannabis tu condición de enfermedad o de condición dolorosa o depresiva? Pues las respuestas fueron que el 84% me da un gran alivio. Esa es la respuesta. Va desde me da un gran alivio, me da un gran alivio leve, no hay diferencia o me siento peor. Prácticamente ninguno de los que están aquí representó un paciente que no se registró alguien que se sintiera peor. Entonces también no hay diferencia, muy pocos, me da un alivio leve o me da un alivio importante. La pregunta también fue si has disminuido o suspendido el tratamiento médico para tu condición desde que utilizas cannabis. El 63% dijo sí y el 37% dijo no. Esto es interesante porque algunas veces habrá necesidad de asesorar a los enfermos para sugerir respecto a algunas enfermedades como anticonvulsivantes y eso, o antidepresivos que tendrán que reportarse cuando menos a los médicos, y creo que no hay por qué suspender o disminuir siempre y cuando esto vaya, desde mi punto de vista, relacionado con la participación del conocimiento del médico, que también es interesante porque no todos los médicos tienen este entrenamiento, y creo que algunos son más radicales y algunos tendrán una mayor apertura. ¿Alguna vez descontinuaste el uso de cannabis y descubriste que los síntomas de tu padecimiento regresaron? El 48% dijo no y el 52% dijo sí. ¿Crees que cannabis produce un mejor alivio a los síntomas que tus medicamentos? Esta fue una pregunta interesante dentro del cuestionario de Australia, porque si ellos al utilizar el cannabis tenían un efecto de mejor alivio a los síntomas, llámese cual sea, dolor, cefalea, etcétera, el 93% dijo que sí. ¿Crees que el cannabis produce mejor alivio a los síntomas que tus medicamentos? Y esto también yo creo que está relacionado con la pregunta previa. Al reducir entonces aquellos fármacos que pues, ellos dicen, pues no lo están diciendo, sino que lo estamos inferiendo. Esta inferencia sugeriría que pues, los consumidores están sugiriendo que si me estoy sintiendo mejor, entonces reduzco otros grupos de fármacos. La tercera de estas preguntas era si el cannabis produce efectos adversos, náusea, vómito, estreñimiento, y si produce esos efectos adversos, si estos son peores comparados
con los medicamentos cotidianos y el 86% dijo no. Mareo, estreñimiento, náusea, vómito, etcétera. Bueno, pues al parecer 86% dijo que no. ¿En dónde consigues el cannabis? Esta fue también una pregunta que se considera en el cuestionario y el grueso de los contestantes, 41% decía de un proveedor local, 20% con amigos que la cosechan, 14.2% proveedor local y luego ya el resto está dividido entre o yo la cosecho en el 17%. Esta pregunta va dirigida así. ¿Sientes que los efectos del cannabis cambian? Esto es importante. Si la consigues de diferentes proveedores, y entonces aquí viene una parte interesante. La respuesta del 84% fue sí. Significa que esta variabilidad en cuanto a la adquisición, el cultivo, el traslado, la cosecha, el cuidado, etcétera, sí influye y por eso el consumidor decide mantener una lealtad, por así decirlo, ya sea a que la consigue de un proveedor local que le tiene confianza, o número dos, se asegura a través de cosecharle ahí mismo, o número tres, amigos del área donde están y que le asegurarían en un momento dado ese resultado. ¿Te preocupa el uso medicinal que le das al cannabis? El 54% en ese momento contestó por su situación legal. Es decir, claro, 54% se preocupa por esta condición de riesgo. El 28% dice no. Y los demás, pues me comentan que niños por problemas de epilepsia, etcétera, etcétera, los costos, el autocultivo, el no poderlo hacer por la legislación, etcétera. Y la otra pregunta era si has tenido problemas legales por el uso del cannabis medicinal. El 70% decía no, no había tenido problemas legales. Bien, entonces, nos va dando una idea de cuál es el estado de consumo entonces en el país y cuáles son las áreas de oportunidad para poder mejorar. Creo que sin duda en este estudio los pacientes que utilizan cannabis medicinal aún sin consentimiento médico refieren bajo su experiencia que los beneficios sobrepasan a los riesgos. Han disminuido sus tratamientos de base, los efectos adversos no son más elevados que los que han estado reportados en sus medicamentos y la información generada en este estudio es un aporte para la estadística en México y este cuestionario con toda la humildad, así como otras formas para generar la información estadística, se requiere para entender los efectos tanto benéficos como adversos del cannabis. El uso medicinal de cannabis en México presenta retos derivados de factores de consumo, de distribución, de utilidad y regulación sanitaria. Sin embargo, este estudio es un esfuerzo para, de alguna manera, presentar la terapia canábica y su utilidad en la práctica. Este fue el póster que se presentó, que por cierto ganó el segundo lugar en la Ciudad de México. Y en ese momento, en el 3 de mayo del 2017, Aguilar Camín sugería que la mota medicinal llega a México 80 años y varios miles de muertos después. Pues esta es una realidad y aunque desde mi punto de vista hay una historia de un doctor Salazar Viniegra en sus tiempos, que fuera el jefe del Departamento de Salud, lo que es ahora la Secretaría de Salud, lo que es el secretario de Salud. Y lo interesante es que en el periodo de Lázaro Cárdenas estaba legalizada, se había legalizado el consumo de cannabis medicinal. Lo interesante es que este doctor Salazar demostró que en las cárceles mexicanas no solamente los presos estaban mucho mejor, tenían menos ansiedad, dormían mejor, y el estudio lo presentó en lo que fue
posteriormente conocido actualmente como JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que por cierto, lo que primero le hicieron al gobierno mexicano fue interferir, y como ya todos ustedes saben, interferir, no solamente exigirle al presidente Lázaro Cárdenas, que por supuesto no hiciera esa legislación y que retirara urgentemente. Hoy es paradójico, ridículo, esta participación doble moralista de los vecinos del norte en cuanto a estos acuerdos y desacuerdos. Ahora, si veíamos este cuestionario y algunos lo utilizan para fibromialgia, otros como efectos analgésicos, etcétera, no existen aparentemente datos sobre los pacientes, sobre cómo los pacientes usan cannabis o si se han beneficiado. Por eso es importante como hacer este tipo de recorridos. Pero es alucinante que millones de personas en los Estados Unidos consuman cannabis como medicamento y no solo no tenemos los datos adecuados para ayudarlos a tomar adecuadamente. No estamos haciendo un buen trabajo al recopilarlos, dice esta investigadora. Si tanta gente está consumiéndolo, ¿por qué no tenemos registros verdaderamente de beneficio? Anchus de la Universidad de Colorado es un primer estudio en comparar la analgesia con cannabis y opioides en pacientes con dolor de espalda y cuello, bajo la dirección de este grupo de Emily Linde, que es una neurobióloga, y además ha sido financiado por el impuesto recaudado sobre las ventas de marihuana. Me parece que va a ser importante también considerar los patrocinios para llevar a cabo la investigación oficial y hacer que las universidades, desde mi punto de vista, bajo estos lineamientos que se empiezan a aperturar en muchos países, particularmente en Latinoamérica y en algunos otros, dará origen a lo que sin duda van a ser los cursos de alta especialidad para manejo de dolor, manejo de depresión o el manejo neurológico, etcétera. Por lo pronto hay obstáculos regulatorios y ha pasado años, como decía Aguilar Camín, desde el momento en que recibió su subsidio para obtener la aprobación para comenzar el proyecto de investigación debido al programa. Es decir, este grupo de financiación ha tenido que esperar. Aquí en la Universidad de Guadalajara, pienso que desconozco, mejor dicho, desconozco un grupo formal que esté trabajando en el uso medicinal del cannabis. Ahora, hay estudios que sugieren el uso de cannabis, como se vio en la reducción de opioides, en el comentario de los analgésicos o de algunas otras sustancias. Se ha confirmado en un metaanálisis, es decir, que muchos estudios se suman en uno y se proporciona una revisión exhaustiva de los cannabinoides y su efecto sobre el dolor crónico. Y se identificó cómo la neuropatía, esta que puede ser asociada particularmente a un quimioterapéutico llamado paclitaxel, esta se puede beneficiar cuando la gente va a recibir ese fármaco para cáncer, se puede beneficiar porque el CBD les quita el dolor. Y hay mecanismos muy interesantes ahí, ¿no? De mecanismos muy interesantes que, aunque fueron descritos en modelos de ratones, empiezan a hacerse paralelos a los estudios en humanos. También incluyeron dolor por cáncer, esclerosis múltiple, artritis y otros problemas musculoesqueléticos. La mejora observada del cannabis inhalado en el metaanálisis de este Whiting se observó aproximadamente el 40%. Ahora, hay uso de cannabis medicinal, está asociado con un decremento en el uso de opioides, lo cual sugeriría que el mecanismo por el cual utiliza el cannabis es totalmente diferente. Si bien es cierto que coexisten, es decir, son vecinos los receptores por donde actúa la morfina, estos no se contraponen y que a diferencia de los opioides, que son la piedra angular en el manejo del dolor por cáncer, aquí y en el mundo, la piedra angular me refiero a que difícilmente el cannabis, y esto hay que apuntalarlo como desde nuestra experiencia, no es la primera línea analgésica.
Si alguien tiene un dolor por cáncer de páncreas, el cannabis disminuirá como un analgésico que le llamamos débil a moderado. Sin embargo, la asociación con morfina y cannabis reduce el consumo de opioides, es decir, reduciría la morfina, haciéndola esta mucho más potente, pero no tienen el mismo receptor y por consiguiente, a diferencia de pacientes que no tengan cáncer, que lo utilicen de manera diversional, nadie puede usar diversionalmente los opioides. ¿Y por qué? Porque este mecanismo los va a llevar a la muerte. Sin embargo, el uso diversional o lúdico de cannabis, difícilmente habrá depresiones respiratorias con el uso de cannabis solo. Lo que se presentará va a ser esta disfunción del hipotálamo con mecanismos de desregulación de la temperatura, donde la exposición y la sobreexposición paradójicamente les generará más náusea o estados de frío permanente. Permanente hasta que pase el efecto de la exposición y de la agresividad de la exposición. Ahora, ¿qué clase de medicamentos usados antes y después del inicio de cannabis entre los opioides? Bueno, se ve que hay opioides, uso antes de inicio de cannabis y uso después de cannabis. Como hay esta reducción, analgésicos no esteroideos también, modificadores del estado reumatológico también, cómo se reducen, antidepresivos, un poquito menos, antidepresivos recapturadores de norepinefrina también, selectivos de norepi y de serotonina y otros. Lo cual sugeriría que de alguna manera es parte de lo que habíamos encontrado en el cuestionario. Se han reducido de alguna manera al estar expuestos a estos fármacos otros grupos de medicamentos. De hecho, un estudio reciente en Australia informó que las personas con PC tuvieron una mejor reducción del dolor cuando combinaron cannabis más opioides. Y esta experiencia del uso adjunto, es decir, conjuntado para pacientes con dolor crónico no oncológico, a través de este estudio que se le llama el estudio POINT, el grupo que usaba cannabis para el dolor era mucho más joven, tiene una historia más compleja, así como el uso de problemas tanto de salud como mentales. Estaban tomando dosis significativamente más altas de opioides y lo habían hecho por más tiempo. Entonces, si bien es cierto que reducen el consumo de opioides, también se está observando que hay diferentes modificaciones y diferencias en los grupos. Por eso nos parece importante y relevante el que se haga y se desarrolle estudios serios clínicos. ¿Qué es el trastorno por consumo de cannabis? Este es un trastorno que lo identifica perfectamente los psiquiatras y esto es, así se le llama, trastorno consumo de cannabis, trastorno por consumo de opioides, trastorno por consumo de alcohol. No se le dice alcohólico, no se le dice oncólogo, canceroso, no se le dice marihuano. Estos adjetivos me parece que han hecho un estigma hacia los seres humanos, que como seres humanos, tanto los consumidores como no los consumidores, merecemos como esta parte del respeto. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno asociado al consumo de cannabis? Que puede ser trastorno asociado a la pornografía, trastorno asociado a alcohol, trastorno asociado al tabaquismo, etcétera, etcétera. ¿Existe entonces el trastorno asociado al consumo de cannabis? Sí. Los síntomas incluyen la interrupción de la función normal causada por el consumo y el desarrollo de síntomas de tolerancia. Este fenómeno es que la exposición frecuente pues llevará, como cualquier otra persona, a tolerar 1 o 2 o 3 o 4 cigarros. La tolerancia, el antojo y la abstinencia asociada con el uso prolongado o continuo son parte de lo que se conoce como trastorno por consumo de cannabis. Además, es un conjunto de síntomas de abstinencia que incluyen, lo más importante es que al suprimirlo, este trastorno genera trastornos de sueño, ansiedad, ira, depresión y se han asociados con la abstinencia temprana de cannabis y puede contribuir al uso continuado. Por eso entonces habrá que estar pendiente
en la parte médica y en la parte lúdica. Cuando se identifican estos pacientes, entonces uno sugeriría que tomarse una cerveza no necesariamente tienes un trastorno del consumo de alcohol, pero si este interfiere con toda la actividad y al suspenderlo te ocasiona todas estas cosas parecidas al cannabis, entonces se habla de trastorno de consumo de cannabis. Se han identificado genes y alelos de riesgo para identificar individuos que puedan ser vulnerables, y esta vulnerabilidad significaría que habrá personas que no le caiga bien. En lo personal, no toleré el fumarlo, y me parece que el hecho de que no lo tolere no significa que seas débil o fuerte, sino simplemente que así como una aspirina le puede provocar a un perro una úlcera y a un individuo un paracetamol le puede caer muy mal, le puede producir daño hepático, pues no todo el cannabis, y de acuerdo a la procedencia y de acuerdo al cultivo, será para todo mundo. Entonces habrá que intervenir porque hay genes que están indicándonos cuáles son estas alteraciones. Hay genes que identifican a estos individuos. Imagínate que podamos identificar cuáles son aquellos individuos que no deben de estar expuestos, porque va a provocar abstinencia, severidad o dependencia. Y ya se ha identificado el tipo de gen, los efectos que están en estos estudios, y esto sería interesante porque no nomás es consumir por consumir. Hay gente que dice, a mí no me cae la cerveza, pero yo tolero muy bien el tequila. O alguien dice, yo consumo analgésicos como ketorolaco y lo tolero muy bien. Sin embargo, ketorolaco no debe consumirse por más de 10 días, y estas personas tienen consumiéndolo más de 15 días por los riesgos que tiene de sangrado. Imaginemos que esto pudiera, en estas reformas del Instituto Canábico, ojalá se diera, pues sería muy interesante porque se pudiera diseñar políticas. Durante las próximas 2 décadas es probable que se realicen más identificación de todos estos factores que contengan entre 50,000 a 1,000,000 de individuos que consuman cannabis, y además se pueda identificar cuáles son los genes, las familias, y que nos digan, ok, tu etnia, si eres caucásico, si eres mixto, si eres latino, cuáles son los cromosomas que están involucrados, y por qué sería importante diseñar entonces para los grupos de riesgo también un cannabis sembrado, cultivado, con ciertas características, como seguramente se está haciendo en otras partes del mundo. Terminaría la parte de mi plática con varias cosas. Sabemos que el sistema endocannabinoide es un sistema que, por supuesto, está ligado a receptores. Estos receptores, que se les conoce como receptores CB1, CB2, están o son primos hermanos de los receptores que utilizan la misma estructura que los opioides, que le llamamos proteínas G. Y entonces, el mecanismo por lo cual no es el mismo receptor para morfina, lo que la maquinaria con la cual procede a todo este mecanismo interno, sí es la misma. De hecho, se le conoce como receptores asociados a proteína G. Cuando hablamos de morfina, el receptor es diferente, una diferente estructura. La morfina se asocia en la parte externa y luego echa a andar mecanismos de la proteína G de carácter inhibitorio. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque la exposición a grandes dosis de morfina o de fentanilo, este mecanismo que empieza aquí con la proteína G inhibitoria y que puede dar lugar a una serie de elementos inclusive de expresión genética adentro de la célula, puede por otro lado, al exponerla crónicamente, cambiar el efecto, y entonces ahora tenemos que los pacientes experimentan más dolor a mayor exposición de morfina. Este fenómeno se llama hiperalgesia inducida por opioides.
hiperalgesia inducida por opioides. Ponemos más opioide y le da más dolor. Ponemos más opioide y le da más dolor. Y esto es un dato interesante que habrá que investigar a futuro porque los cannabinoides que están utilizando, los endocannabinoides, los fitocannabinoides o los sintéticos, bueno, utilizan la misma estructura. Ahora, ¿se sabe si algún paciente ha estado expuesto a cannabis y que por ende tenga más dolor, se le haya incrementado el dolor? ¿Será que esta exposición repetida en altas dosis y exagerada pueda en un momento dado estar estimulando de ser de carácter inhibitorio, por su nombre de inhibir parte del dolor, pueda migrar como lo hace un opioide al estimulante? Desde mi punto de vista no, ¿no? Desde mi punto de vista no, porque las cantidades consumidas de un fármaco como sería el cannabis, pudiera no tener ese efecto. Sin embargo, sabemos que la industria, particularmente del crimen organizado, que es una industria, está diseñando estructuras de cultivo, plantas con mayor contenido de THC. Y esta exposición pudiera entonces afectar a futuro y tendremos que estar preparados para este otro escenario de que, si bien es cierto, va a actuar sobre estos receptores, no sabemos si se va a comportar como lo estamos viendo en pacientes donde le ponemos medicamentos 100 veces más potente que morfina, les volvemos a poner otras dosis después de 5 o 6 días, más dosis, y lo hemos visto en recién nacidos, este fenómeno, en pacientes después de cirugía o en pacientes usando crónicamente opioides. Hay muchos reportes para terminar sobre si el CBD y el THC pudieran utilizarse o el efecto entourage pudiera servir como ser más efectivo. Y me parece que el efecto sumatorio, el efecto séquito o separar el CBD, la pregunta es cuánto de CBD, cuánto de THC, cuánto es, con cuánto en miligramos, cuánto es en la preparación, si esta preparación es doméstica, si es, proviene de un laboratorio oficial. Y esto me parece que sin duda van a hablar algunas otras personas. Sin embargo, para los clínicos, eh, nos interesa, así como viene un paracetamol de 325, de 500, de 750 y de 1 gramo, este último, paracetamol de 1 gramo, con fines analgésicos y antiinflamatorios, aunque el paracetamol pudiera tener menos efectos antiinflamatorios, y es importante reconocer porque el paracetamol de 1 gramo no se lo podemos dar a un paciente con daño hepático. Entonces tendremos que identificar las dosis del THC que sean efectivas para qué tipo de paciente, qué tipo de dolor, qué tipo de sintomatología y si esta procedencia es asociada con pureza, con seguridad, con un requisito que pudiera estar legalmente constituido. Me parece que es muy importante. En el momento que hacíamos esta plática, bueno, pues estaba dando la posibilidad de que las entidades en Estados Unidos aceptaron las leyes. Pues ya está, California fue el último estado que lo aceptó y entonces prácticamente tienen legalización en muchos de estos estados. Para terminar, creo que un modelo a seguir sería el grupo de investigación de cannabis de esta facultad, de la Complutense, y aspiramos a que la Universidad de Guadalajara, a través de los centros universitarios de ciencias de la salud, los centros universitarios de ciencias biológicas y agropecuarias, o los genetistas, los neurocientíficos, los neuropsicólogos, puedan diseñar una estructura donde podamos tener líneas de investigación, identifiquemos la genética de la planta, la genética de los individuos, la exposición, el tipo de cultivo, los efectos a corto, a mediano plazos, que tiene que ver con cáncer, que tenga que ver con el estímulo del apetito, los efectos que tengan que ver con los efectos adversos derivados del dolor de cabeza, y aquellos pacientes que puedan ser candidatos y cuando el cannabis ya sea en una
en una sustancia denominada CBD pudiera, de acuerdo a la cantidad, complementarse con un anticonvulsivo para pacientes con epilepsia en la niñez o en pacientes con Parkinson. Y me parece que estas son preguntas que poco a poco van a ir dilucidándose, de tal suerte que, bueno, pues nosotros estamos en el mejor de los escenarios para no solamente estar atentos a la investigación y con mucho deseo de que se pueda pronto promover que una planta de tanto tiempo todavía haya sido etiquetada y considerada como tóxica cuando ha habido otras sustancias sintéticas que han estado asociadas a muerte, a corrupción y mucho desgaste de la sociedad, como decía Aguilar Camín. Pues por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tengan alguna pregunta, pero a mí me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve usted en 5 años a México en materia de cannabis médico? Yo pienso que el hecho de que la legislación esté cada vez más cerca de legislar para todos, de promover los cultivos de cáñamo, favorecer los conceptos regulatorios, que se vea que hay una política bien establecida respecto para no solamente estimular la producción, la industria farmacéutica y particularmente los médicos no podemos estar ajenos a esto. Entonces sí creo y confío y me gustaría, de hecho, promover, como lo hemos comentado, el curso de alta especialidad en las ciencias canábicas y me parece que pudiéramos hacerlo como multiperfil, donde recibiéramos información agropecuaria, de cultivo, antropológica, sociológica, para distinguir las personas vulnerables, por supuesto de la biología molecular, hacia los trastornos y de identificar individuos de riesgo, identificar patologías de riesgo para la población joven, estudiar neurobiológicamente a los individuos que tienen por su desarrollo, como los adolescentes, una área cerebral de mayor riesgo para llevarlos al trastorno de consumo de cannabis y como aquellos que no tienen esta genética ni esta área subdesarrollada, como se da a los adultos, después de 19 años o 20 años, puedan tener acceso. No creo que sea difícil esto. Yo sí veo que las universidades van a estar cada vez más interesadas. Gastroenterología tiene una participación importante, neurología tiene una participación importante, genética, oncología, medicina del dolor, pediatría, por decir algunos de los otros. Entonces, como que no podemos, estigmatizar la promoción y la investigación científica, honesta y bien organizada de estos productos. Y por otro lado, me parece que no tarda, como ya se hizo en Colombia, como ya se hizo en Israel, pues gente seria que está investigando, y no porque no haya en México, aquí en Guadalajara también hay gente seria, y estos esfuerzos me parece que pronto van a consolidar un grupo fuerte que va a hacer que las universidades tengan esta proporción para crear, no sé, un curso de alta especialidad para médicos generales, para no médicos, maestrías, la asesoría para los cultivos, el cuidado, porque yo creo que de eso se trata. Se trata de también reconocer que no es una planta mágica que cure todo, pero también que desconocemos a profundidad todo el potencial que lo tiene, y que por otro lado, la parte de las leyes, la justicia y la penalización, pues es parte también de esta propuesta de especialidad para sugerir qué vas a hacer cuando haya un chico que esté consumiendo, cómo evitar la extorsión, cómo se va a hacer la liberación de los registros para los médicos, si es el grupo 1 o grupo 2
Hay fármacos más tóxicos en el mercado que son del grupo 1, del grupo 2, mientras que nadie se ha muerto por una excesiva cantidad solita de marihuana. Entonces, asesorar a los gobiernos y asesorar a las políticas, me parece que yo sí veo muy promisorio desde mi punto de vista, aunque no soy un consumidor, pero sí veo gente que consume y los beneficios en pacientes en fase avanzada, no en todos. Hemos visto intoxicados por la intoxicación prácticamente por la somnolencia en pacientes ancianos, frágiles, que al no tener una dosificación o tener diarrea o bien tener dolor de cabeza secundario a la dificultad para la destilación de estos extractos. Entonces me parece que necesitamos como ya es tiempo de hacer las cosas bien y que si bien vamos a hacer negocios con los mismos, pues que estos negocios sean serios y que tengamos registros, que tengamos toda una serie de elementos, ¿no? Yo creo que esa es será mi visión. Concuerdo con usted, doctor. La verdad es una gran oportunidad para todas las universidades y para abrir investigación en el campo en México. Preguntan también en el chat que si hay alguna línea de investigación para maestría para desarrollar un tema de investigación. En este momento de la especialidad de medicina paliativa y del dolor, ha sido como una línea, aunque nosotros le llamamos en CONACYT línea general de aplicación del conocimiento, así se llama línea general de aplicación del conocimiento, no lo tenemos todavía como tal, le hemos metido como línea general de aplicación del conocimiento en dolor y paliativos. Y ahí tenemos algunas publicaciones, mejor dicho, presentaciones de carteles que se van a hacer publicaciones, en el caso, por ejemplo, de CBD para niños con hemofilia y para leucemia y cómo estimuló el apetito. Me parece que la diferencia entre hacer una maestría, que es la investigación de un área específica a profundidad, es complementaria o diferente o no sustituye a una, pero si se es médico, el hacer la investigación de la maestría pudiera ser como llevarla al campo clínico. Si estás en la especialidad y haces todavía esa maestría, pues tienes el campo clínico natural. En otras palabras, si alguien no es médico y hace la maestría, ok, hace la investigación en una población donde no trabaja, pero desarrolló, investigó y obtuvo datos que normalmente la clínica no lo está obteniendo, es decir, la especialidad. Entonces no creo que sea, no se opongan. Pienso que la urgencia está en ambos lados, hacer la maestría de investigación antropológica, sociológica, daños a terceros, etcétera, etcétera, esa investigación que tiene que hacer, y la otra sobre los mecanismos, sobre los efectos analgésicos, sobre las dosis, las interacciones farmacológicas, donde no puedo combinar este fármaco, y eso es del área químico farmacológico y de medicina. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos en las siguientes sesiones, que tenemos muchas el día de hoy. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene su micrófono apagado? Muchas gracias. Les agradezco mucho y gracias por asistir 70 personas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.